Libro La búsqueda sagrada. Capítulo 15. Tu cerebro y el sexo. Seth y Gabriela se casaron legalmente un domingo por la mañana temprano en Houston, Texas. No tuvieron relaciones sexuales hasta el miércoles por la noche, unas 80 horas después. Déjenme explicarles. La joven pareja tenía previsto casarse en México, pero la ley mexicana exige un clérigo mexicano, análisis de sangre mexicanos y un periodo de espera en el país para que la boda sea legal. Seth y Gabriela querían casarse con su propio pastor, no con un clérigo desconocido. Así que celebraron una breve ceremonia legal por adelantado. Firmaron los papeles y tomaron un vuelo a México. Gabriela le dijo a Seth: "Esto no significa nada hasta que mi papá me lleve al altar", refiriéndose a la ceremonia oficial en México. Seth no estaba tan dispuesto a renunciar a esas informalidades. Había firmado un documento legal. Un pastor al que respetaba lo había declarado casado. Estaba pagando una estupenda suite nupcial en un resort en México, así que ¿por qué el domingo, el lunes y el martes por la noche Gabriela dormía sola en esa hermosa y espaciosa habitación diseñada especialmente para el romance, y él estaba al final del pasillo compartiendo una cama en una pequeña habitación con su papá? Para hacer las cosas aún más dolorosas, el padre de Seth decidió aprovechar esas últimas horas para dar consejos para la luna de miel en previsión del gran día. No te pido que debatas si Gabriela debería haberle dado a Seth la llave de la habitación. Aunque fue más que frustrante para Seth, él admite en retrospectiva que fue especial esperar hasta después de la ceremonia formal. Pero quizás estés pensando, ¿no es todo esto un poco anticuado? Estamos en el siglo XXI, ya nadie espera hasta casarse. Comparto esta historia porque quiero que vean el sexo y el noviazgo de una manera que quizás nunca hayan visto antes. Han escuchado los sermones y leído los versículos bíblicos sobre no maltratarse unos a otros. La voluntad de Dios es que se santifiquen, que eviten la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honorable, no con pasión lujuriosa como los paganos, que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie haga daño ni se aproveche de un hermano o una hermana. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 6. El deseo sexual nos hace extremadamente vulnerables. Pablo exhorta a la Iglesia a no aprovecharse de esa vulnerabilidad. Esa directiva bíblica es razón suficiente para no involucrarse sexualmente antes de casarse. Pero comprender los propósitos de Dios para la sexualidad debería reforzar su compromiso. Dios sabe de lo que habla. Su plan es brillante. Cuanto más pienso y estudio el propósito de Dios para la sexualidad, más me sorprende este increíble invento que Él diseñó y la sabiduría que expresa al decirnos cómo usarlo. Soy un gran admirador del sexo, porque cuando se usa de una manera adecuada, hace cosas asombrosas y maravillosas por una pareja casada. Pero cuando se experimenta fuera del contexto diseñado por Dios, puede llevarte a tomar una mala decisión para toda la vida, todo por unos pocos momentos de placer. Este capítulo trata sobre cómo prepararte para usar el sexo al servicio de tu futuro matrimonio, protegiendo tu propia felicidad y placer, y evitar que el sexo sabotee tu búsqueda de una pareja matrimonial sabia. El cerebro y los vínculos. Si analizas el cerebro femenino, descubrirás que una mujer puede tener hasta 10 veces más oxitocina en un momento dado que un hombre promedio. La oxitocina es una sustancia neuroquímica que crea o al menos refleja sentimientos de calidez, afecto, vínculo e intimidad. Y el hecho de que las mujeres tengan más explica en gran medida su comodidad general a la hora de relacionarse emocionalmente con los demás. Sin embargo, hay un momento en el que el nivel de oxitocina de un hombre se acerca al de una mujer. Inmediatamente después de una relación sexual, el hombre experimenta un aumento de oxitocina
que puede incluso pillarlo desprevenido, lo que explica por qué las chicas solteras a veces se sorprenden cuando un hombre al que apenas conocen suelta un "creo que te amo" después de una relación sexual apresurada. Son las sustancias químicas las que hablan. Dentro del matrimonio, esta avalancha de oxitocina es un brillante mecanismo de apego. Dios sabe que el enamoramiento se desvanecerá. Después de casarnos, necesitamos algo que renueve nuestro afecto mutuo de forma regular. Una de las cosas más dolorosas que me dicen las esposas jóvenes es que les molesta que antes de la boda parecían ser la prioridad número 1 de sus maridos, pero después de la boda pasaron a ser la número 3 o 4. Hay algo en la psique masculina que hace que después de conseguir a la chica, pasemos al siguiente reto. De repente, el nuevo esposo se centra en su carrera, sus accesorios de golf, la casa, su fantástica liga de fútbol o lo que sea. Dios no ignora esto. Él sabe que los hombres no somos altruistas por naturaleza y que podemos llegar a ignorar a nuestras esposas. Dado que nuestras esposas también son hijas de Dios, y Dios está apasionadamente dedicado al bienestar de sus hijas, Él creó brillantemente la hormona responsable del impulso sexual que los hombres sanos tienen en abundancia. Y Dios diseñó el matrimonio con la instrucción de que el único lugar legítimo donde se puede encontrar la satisfacción sexual es con la propia esposa. Así, el esposo tiene un recordatorio físico literal: necesito a mi esposa, y cuando esa necesidad se expresa y se satisface de acuerdo con las instrucciones explícitas de Dios, el cerebro del hombre se inunda de una sustancia neuroquímica que reaviva su afecto y pasión por su esposa, mientras que la esposa experimenta una respuesta física emocionante que, según se ha demostrado, mejora su sistema inmunológico, la ayuda a dormir mejor por la noche, reduce su presión arterial y también la hace sentir más cerca de su esposo. Una vez más, dentro del matrimonio, esto es brillante. Un hombre sabio aprende pronto que para tener intimidad sexual con su esposa es necesario mantener también la intimidad emocional y espiritual, por lo que tiene un impulso físico que puede evitar que se vuelva complaciente en la relación, a menos, por supuesto, que recurra a un sustituto barato como la pornografía. Sin embargo, antes del matrimonio, lo que resulta inmensamente útil para consolidar una relación resulta igualmente inútil para ponerla a prueba. Si tu enamoramiento se está desvaneciendo, pero tienes relaciones sexuales, estás renovando tu afecto neuroquímico por la otra persona. Estás asignando ese sentimiento de intimidad al otro cuando aún deberías estar poniendo a prueba y evaluando la relación, no consolidándola. Incluso al margen del aspecto moral, el sexo premarital es una tontería por esta razón. Justo cuando más alerta deben estar para tomar la mejor decisión posible, el sexo crea una niebla neuroquímica que los confundirá. Sentirán que quieren quedarse con esa persona, incluso si mentalmente entienden que no es una pareja particularmente acertada. Están literalmente lanzando una guerra neuroquímica contra su razonamiento mental. El doctor Paul Friesen afirmó con valentía: no hay nada que ciegue más a las parejas ante sus retos que las relaciones sexuales prematuras. Se mire como se mire, la relación sexual antes del matrimonio no es útil. Te confundirá a la hora de evaluar la relación. Si la relación resulta no ser digna de un compromiso de por vida, haber tenido relaciones sexuales hará que la ruptura sea más dolorosa. Debes entrenarte para ignorar aquello a lo que Dios te creó para prestar atención. Aprender a ignorar ese cemento, lo que eventualmente deberás hacer para romper la relación, socavará los efectos positivos que tiene en el matrimonio. Disminuirá tu capacidad para conectar sexualmente con la persona con la que te cases. Cuando vuelves a conectar sexualmente, sientes los efectos del cemento neuroquímico. La idea de que esto no importa tanto como probar tu compatibilidad sexual es errónea. Confía en tu Creador. Dios diseñó el sexo para que fuera placentero y satisfactorio.
Él sabía lo que hacía y como era de esperarse, lo logró. El sexo puede ser realmente increíble. También es una habilidad que se puede aprender y eso es lo que permite el matrimonio. Así que si ustedes dos no son compatibles en su noche de bodas, tienen toda la vida para lograrlo. Dos personas que se quieren de verdad y que están creciendo en las virtudes de la amabilidad y la generosidad, descubrirán cómo complacerse y seguir complaciéndose sexualmente. No es necesario probar el sexo. Créanme, funciona. Disfrutar del sexo juntos no es una prueba de la relación. Eso es como decir, sabemos que estamos hechos el uno para el otro porque a los dos nos encanta el helado de chocolate con menta. O a los dos nos parecen hermosas las puestas de sol. Únanse al club, como millones de personas más. Del mismo modo, muchas personas podrían llevarlos a esa experiencia. ¿Y saben qué? Lo disfrutarían. Dios te creó con una piel que se puede electrificar con un ligero toque, terminaciones nerviosas, genitales y un cerebro que hace que el sexo sea sumamente placentero. Al final, lo único que has aprendido es que Dios es un buen creador e ingeniero. No has aprendido si la persona que provocó esa respuesta física es capaz de formar una familia contigo. Déjame añadir otro punto importante. Incluso si, como pareja casada, acabas teniendo relaciones sexuales 3 veces por semana, lo cual está por encima de la media para las parejas casadas desde hace más de 5 años, el tiempo que pasarás teniendo relaciones sexuales sumará menos del 1% de tu matrimonio. Un fantástico 1% no superará a un frustrante 99%. Las parejas sexualmente compatibles se divorcian todo el tiempo. Y un 1% ocasionalmente frustrante de tu matrimonio no condenará tu relación si el otro 99% de tu matrimonio es satisfactorio y pleno. Por supuesto, mantener la pureza sexual no es fácil. Si tu pareja es una buena opción potencial, será extremadamente y cada vez más difícil mantener la pureza sexual. Si no es difícil, de hecho deberías tomar nota. Paul Friesen advierte, algunas parejas se jactarán de que la parte de la pureza física de su relación va bien. No tenemos ningún problema en este aspecto, dirán. Si llevas un tiempo de noviazgo y estás pensando en casarte y no tienes ningún problema en este aspecto, tienes un problema. Debes luchar con todas tus fuerzas para mantenerte puro. Definitivamente debes sentir un fuerte deseo sexual por la otra persona. La ausencia de deseo sexual podría ser un indicador grave de problemas subyacentes. Según las estadísticas, es probable que tú y tu novio o novia ya hayan tenido relaciones sexuales. Quizás estés pensando, ¿y ahora qué? La conexión sexual inmediata, al igual que el enamoramiento, se desvanece. Te deja distraído por un tiempo, pero las parejas que tienen relaciones sexuales se separan todo el tiempo. Estoy hablando aquí al margen del contexto espiritual, al que llegaremos en un momento. A efectos de evaluar tu relación, decide a partir de este momento que vas a tener un noviazgo según los principios de Dios. Vas a dejar de hacer lo que has estado haciendo y verás si la relación crece o sufre en consecuencia. También debemos considerar lo que haremos en un momento, cómo responder al pasado sexual de una pareja potencial. Dejar atrás el pasado. Vivimos en una época de promiscuidad sexual, por lo que cada vez hay menos adultos solteros con un pasado sexual perfecto. Nicholas Wolfinger, escribiendo en nombre del Instituto de Estudios de la Familia, señala una enorme diferencia con respecto a la década de 1970, cuando el 43% de las mujeres se casaban con una, muy posiblemente su prometido, o ninguna pareja sexual previa. Hoy en día, ese porcentaje es del 22%. Con las presiones de nuestros medios de comunicación tan cargados y sexualizados, a lo que se suman cosas como la pornografía y los abusos, la realidad es que la mayoría de nosotros nos lanzamos al matrimonio con un gran bagaje de rupturas sexuales. Tendrás que buscar mucho para encontrar a una persona que no tenga algún pecado o daño sexual en su pasado. El hecho de que hayas pecado
o hayan pecado contra ti, no significa que Dios te vea como mercancía dañada o que no quiera que experimentes la plenitud sexual en el matrimonio. Él será el principal agente que te ayudará a sanar para que puedas pasar a una conexión sexual gratificante y que fomente la intimidad con tu cónyuge. Pero el sexo antes del matrimonio crea desafíos sobre los que debemos ser honestos. El perdón y la gracia de Dios no significan que el nivel de implicación sexual previa de una persona no importe. Sí importa. Wolfinger descubrió que las mujeres con 10 o más parejas sexuales previas eran las más propensas a divorciarse. Las mujeres con entre 1 y 9 parejas eran menos propensas a divorciarse, mientras que las mujeres con 0 o 1 pareja eran las menos propensas a divorciarse. Los pecados sexuales previos pueden ser perdonados, pero las consecuencias pueden ser graves. El pecado sexual corrompe nuestras mentes y entrena nuestros cerebros y cuerpos en la dirección equivocada. Al hablar con parejas, he notado una conexión directa entre el nivel de promiscuidad sexual de un hombre y una mujer y las dificultades que tienen en su matrimonio. No tiene por qué ser así. Hablaremos de por qué en un momento. Pero a menudo lo es, en gran parte porque las personas se sienten tan avergonzadas de su pasado que rara vez lo afrontan. Simplemente fingen que el pasado no existió o actúan como si no importara, y luego sufren las consecuencias correspondientes, sin establecer nunca una conexión entre la falta de sanación de su pasado y su rendimiento y disfrute sexual en el presente. Si el pecado sexual no tuviera consecuencias, parece poco probable que Dios lo prohibiera. Él es un Dios misericordioso, definitivamente no malicioso, y sorprendentemente bondadoso y generoso. Rebelarse directamente contra su sabiduría, no hacer nada al respecto, y luego esperar que no haya consecuencias, es peor que llamar mentiroso a Dios. Es llamarlo mentiroso, malicioso y destructor del placer. Como Dios no es mentiroso, podemos enfrentar estos temas tan dolorosos y vergonzosos y mirar con valentía nuestro pecado, admitiendo su fealdad y el poder que tuvo sobre nosotros en el pasado. De hecho, tenemos confianza para enfrentar la realidad de nuestro quebrantamiento porque servimos al todopoderoso y victorioso Rey Jesús, quien murió para cubrir el costo de nuestro pecado y envió a su Espíritu Santo para guiarnos hacia una nueva forma de pensar, una nueva forma de sentir y una nueva forma de vivir. Jesús murió para que tengamos esta esperanza. Con esta esperanza no tenemos que conformarnos con nada menos que lo mejor de Dios. Podemos abrazarla. Dios puede ayudarnos y nos ayudará a superar la huella negativa de nuestras decisiones insensatas. Veamos cómo se aplica esto al pecado digital, la pornografía, y luego a las experiencias sexuales pasadas. El problema de la pornografía. Mujeres, este es uno de los retos a los que se enfrentan. Debido al auge del Internet, casi todos los hombres han visto pornografía, y muchos han visto mucha. Y ustedes, hombres, cada vez más mujeres también han visto pornografía. El fácil acceso y los mensajes confusos de la cultura les dicen que la pornografía es inofensiva y divertida. Pero los productores de pornografía han modelado drásticamente las almas y las expectativas de millones de hombres y mujeres solteros. A veces, las mujeres sufren aún más vergüenza porque piensan que no deberían gustarles tanto la pornografía como a los hombres. La vergüenza mantiene a las personas en silencio, autocondenadas y atrapadas. Nadie gana. He hablado con muchas prometidas cristianas que se sienten devastadas cuando acuden a terapia y descubren que su futuro esposo tiene un historial con el porno. Tienes razón en estar preocupada y ser cautelosa, pero espero que también entiendas que esta no es una lucha justa. Cuando yo era joven, había que tener una edad determinada para comprar una revista pornográfica. Hoy en día, Internet ofrece material lascivo de forma gratuita, sin hacer ni siquiera un intento simbólico por proteger las mentes jóvenes. He trabajado con numerosos jóvenes temerosos de Dios y honorables que quedaron atrapados en esta lucha sin siquiera buscarla.
Toma a cualquier niño de 12 años, naturalmente curioso, y dile, presiona este botón y podrás ver cómo es una mujer desnuda. Y no podrá presionar ese botón lo suficientemente rápido. Puede que ni siquiera sea lascivo, solo es la curiosidad natural en acción. Luego dile, ahora presiona este botón y podrás ver cómo es el sexo. Y su curiosidad volverá a dominarlo. Algunos niños, expuestos a algo para lo que sus almas no están preparadas, sentirán una emoción trepidante y luego caerán en un hábito que los acompañará quizás por el resto de sus vidas. La curiosidad hizo más que matar al gato, ha capturado a una generación de niños. Y, por supuesto, no solo se dirige a los niños pequeños. Una consejera titulada y amiga mía, Debra Fileta, escribe: las mujeres también luchan contra la pornografía, y está en aumento. Varios estudios han informado incluso de que el consumo de pornografía femenina alcanza el 86%. Como consejera titulada, veo regularmente los efectos negativos que la pornografía tiene en el corazón y al cerebro de las mujeres. La pornografía te programa para responder sexualmente a una percepción ficticia de las relaciones, en lugar de a la realidad. Cuando se combina con la masturbación, lo que casi siempre ocurre, puede afectar tu capacidad para responder físicamente a los encuentros sexuales con tu futuro esposo. Es el enemigo de una relación sana. Si eres una mujer que lucha contra la pornografía, quiero que sepas que no estás sola, ni mucho menos. A veces, la vergüenza de consumir pornografía como mujer te hunde aún más en ella. Pero la clave para la sanidad no es la vergüenza. La clave para la sanidad es Cristo. Con una combinación de asesoramiento profesional y límites en tu vida, puedes liberarte de la adicción y comenzar el proceso de recalibrar tu corazón y tu mente. Lo he visto suceder una y otra vez. No esperes ni un día más, porque la sanación está a tu alcance. El doctor Patrick Carnes, un pionero muy respetado en los estudios sobre la adicción sexual, señala 3 niveles de adicción sexual, siendo la pornografía el nivel 1. Si no se controla, puede conducir a un comportamiento de nivel 2, que es ilegal: exhibicionismo, voyeurismo, prostitución, tocamientos no deseados, etc. Y luego algunos pasan al nivel 3, que implica violaciones legales aún más graves: violación, abuso sexual de menores y pornografía infantil. Muchas personas pueden ver pornografía ocasionalmente y no llegar a cometer delitos del nivel 2, pero cuanto más la ve alguien, más probable es que se desvíe en esa dirección. Si sales con un chico que tiene un amplio historial de consumo de pornografía y no puede dejarlo o no ve ninguna razón para hacerlo, deberías preocuparte por varias razones. En primer lugar, sus expectativas sobre lo que hacen las mujeres, lo que disfrutan y cómo actúan se ha desviado hacia un lugar peligroso que no se parece nada a la realidad. En el mundo del sexo en Internet no se representa la conexión del alma, que es la única conexión sexual real que realmente satisface a largo plazo. Los sitios de Internet crean un interés continuo a través del impacto, en lugar de la intimidad. En lugar de llevarte a crear un vínculo con alguien que te es familiar, la intención de Dios para el sexo, te hacen obsesionarte con ver algo nuevo, algo diferente cada vez, algo aún más extravagante que lo que viste la última vez. Y así continúa la espiral hacia formas más desviadas de expresión sexual. Tal y como funciona la pornografía, el cerebro de un hombre recibe una descarga de dopamina cada vez que ve a una mujer desnuda diferente, pero tiene que ser nueva. Pocos hombres siguen viendo el mismo video o la misma foto. La familiaridad hace que el video deje de funcionar. Todo esto vincula la excitación sexual con imágenes sexuales nuevas y nunca antes vistas. Esto es exactamente lo contrario del matrimonio. La pornografía te entrena para que no encuentres satisfactorio el sexo marital. Escucha, el sexo marital saludable es extremadamente placentero en todos los sentidos de la palabra. No tienes que probar cosas extrañas para que sea placentero y mantenerlo emocionante. Dos personas que están conectadas relacional, emocional y espiritualmente, con cuerpos que funcionan tal y como Dios los creó,
pueden tener relaciones sexuales satisfactorias sin recurrir a actos antinaturales o degradantes. La Biblia da una maravillosa libertad al esposo y a la esposa para disfrutar y darse placer mutuamente de muchas maneras creativas. Entonces, ¿qué haces si ya te has enamorado de un chico con un amplio historial de consumo de pornografía? ¿Qué necesitas saber si decides seguir adelante? La mente de un chico empapado de pornografía necesita pensamientos y actos más novedosos y quizás más pervertidos para alcanzar el mismo nivel de excitación. Contemplar 50 o 60 años de actividad sexual con una mente así debería hacerte ser cautelosa. Además, su alma se ha moldeado egoístamente para centrarse exclusivamente en su placer. El concepto del sexo como un regalo que se da se ve dañado. Sus pensamientos serán: ¿voy a tener algo esta noche? Las mujeres que se acuestan con hombres así me dicen que se sienten casadas, utilizadas e incluso tratadas como un sitio web de masturbación. Eso se vuelve aburrido muy rápido. A nivel espiritual y neurológico, los hombres que tienen un largo historial con la pornografía y múltiples parejas sexuales son menos capaces de vincularse sexualmente con una sola mujer. Han entrenado a su cerebro para relacionar el sexo con las mujeres en general, no con una mujer en particular. Uno de los principales objetivos del sexo, reafirmar el afecto conyugal, se ve comprometido. Después de escucharme hablar sobre el sexo en una conferencia sobre el matrimonio, un joven de 20 años casado con una atractiva joven de la misma edad me confesó que, en igualdad de condiciones, en realidad prefería masturbarse con pornografía a tener relaciones sexuales con su esposa. Se avergonzaba de ello, odiaba que fuera así, pero ceder tantas veces le había llevado a preferir el sexo falso e imaginario al sexo íntimo y relacional. Esperaba que el matrimonio curara su problema, pero lo único que hizo fue ponerlo de manifiesto. Y chicos, ¿qué necesitan saber si se han enamorado de una chica que ha consumido mucha pornografía en el pasado? Debra Fileta ha trabajado con muchas mujeres que han caído en esta situación. En primer lugar, deben comprender que su pasado no les define, pero sí les influye. Alejarse de los efectos negativos de la pornografía en la vida de una persona requiere tiempo y voluntad. Tienes que entender que el amor y el afecto por ella no le proporcionarán una libertad duradera. La libertad es algo que ella tiene que encontrar por sí misma. Algunas preguntas que debes hacerte mientras contemplas seguir adelante. ¿Qué tan grave era la adicción? Cuanto más grave, más difícil será liberarse de ella de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo hace que tuvo la adicción? Si estamos hablando de la semana pasada, es mejor que frenes rápidamente. La libertad de las adicciones no ocurre de la noche a la mañana, porque las adicciones no se desarrollan de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para echar raíces y aún más tiempo para arrancarlas. Antes de seguir adelante en una relación, es importante ver al menos 6 meses de libertad del influenciar de la pornografía. La ciencia de la neuroplasticidad es tanto una advertencia como una esperanza. La neuroplasticidad se refiere a la forma en que nuestras decisiones moldean literalmente, incluso fisiológicamente, nuestro cerebro. Cultivamos deseos, hábitos y adicciones. Las acciones repetidas con el tiempo nos convierten en lo que somos. Ese es el peligro. Lo que hacemos se convierte en parte de lo que somos, lo que nos hace más propensos a volver a hacerlo. Pero la neuroplasticidad también significa que podemos superar los patrones destructivos. Es un proceso lento, pero con educación, asesoramiento, responsabilidad y el poder de Dios dentro de nosotros podemos convertirnos en personas nuevas que toman decisiones más saludables día a día. Sin embargo, la restauración no se construye sobre la base del fraude y la negación. Dios sana a través de la práctica de la confesión, el arrepentimiento y la sangre aplicada de Jesucristo. Cualquier cosa menos que eso no será suficiente. Pero incluso después del perdón,
el cerebro a menudo sigue luchando por dejar atrás los patrones del pasado. El perdón es una cosa, la santificación, caminar en santidad, es a menudo algo muy diferente. Incluso después de que alguien sea perdonado, su cerebro necesitará tiempo para reconfigurarse en una dirección saludable. Por eso, si eres un hombre o una mujer con un historial significativo de pornografía, hasta el punto de que has intentado dejar de verla y siempre fracasas, busca ahora mismo ayuda profesional para sanar. Después de cierto tiempo, el consumo de pornografía deja de ser un problema moral y se convierte en uno neurológico. Así que busca un terapeuta que sepa lo que hace. Vale la pena el costo y la posible vergüenza para liberarte. Un matrimonio sexualmente satisfactorio no tiene precio, y hay esperanza. Afrontar tu pasado para que eso sea posible es una de las mejores inversiones que harás en tu vida. No dejes que Satanás te robe una vida de satisfacción creyendo su mentira de que, debido a tu pasado, no mereces la satisfacción sexual en el futuro. Esto no tiene nada que ver con lo que te mereces. Tiene todo que ver con lo que Jesús compró en tu nombre. Hay aún más esperanza. Como pastor, algunos de los matrimonios más sólidos que conozco son aquellos en los que el hombre tiene un pasado relacionado con la pornografía, ha pasado por un grupo de 12 pasos y sigue trabajando en su recuperación. Los hombres que están dispuestos a hacer este trabajo de introspección suelen experimentar un nivel especial de intimidad en el matrimonio. Se vuelven más conscientes de sí mismos y más reflexivos en sus relaciones. Me hace preguntarme si todo el mundo debería pasar por algún tipo de tratamiento de recuperación, ya que estos programas parecen abordar muchos problemas relacionales de forma positiva. Estoy seguro de que esto también es válido para las mujeres, pero personalmente no he trabajado con ninguna mujer en esta situación. Para estar segura, es conveniente que tu pareja lleve al menos 6 meses sin caer en este pecado, sin tener relaciones sexuales contigo para mantenerlo. Entonces sabrás que tiene la fuerza necesaria para mantenerse firme cuando llegue la tentación después del matrimonio, porque llegará. Si tiene antecedentes, luchará, en cierta medida, durante los próximos años. Precipitarse en el matrimonio puede ser arriesgado, porque algunos hombres, cuando se enamoran, dejan de ver pornografía durante aproximadamente un año, pero cuando el enamoramiento se desvanece, vuelven a ello. No hablo como un psicólogo capacitado que puede explicar esto, sino que saco conclusiones a partir de confesiones anecdóticas. Varios hombres me han dicho que los primeros días de matrimonio y la actividad sexual con sus esposas mantuvieron alejada la compulsión por la pornografía durante poco menos de un año. Cuando el sexo se convirtió en una rutina, los viejos impulsos regresaron, y en lugar de trabajar en su sexualidad marital para hacerla más satisfactoria, les resultó más fácil volver a los viejos patrones de autoestimulación. Lo que significa, mujeres, que si se vuelven sexualmente activas con su novio antes de que sea su esposo, y él tiene un largo historial con la pornografía, no saben hasta qué punto su sanidad fue realmente efectiva. Él puede decir, no lo he visto desde que nos conocimos, pero ¿cómo saben que en unos meses, cuando el sexo con ustedes se convierta en algo más rutinario, no volverá a serlo? Si se vuelven sexualmente activas y se casan con él, en menos de un año desde que lo conocieron, estarán esperando que realmente se haya recuperado, que no vuelva a hacerlo. Un porcentaje significativo de esposas experimentan trastorno de estrés postraumático cuando descubren que sus maridos han estado viendo pornografía, por lo que los sentimientos de dolor y traición son profundos y reales. Ten en cuenta que el hecho de que Dios haya diseñado el sexo para que sea placentero no significa que sea fácil. Tendrás que lidiar con algunos problemas para construir una relación sexual mutuamente satisfactoria. No querrás casarte con alguien que tome un atajo fácil para evitar tener que trabajar en una relación real. Si la única salida sexual de un hombre es su esposa, estará más dispuesto a trabajar en los problemas a medida que surjan, en lugar de ignorarlos. Un pasado promiscuo. No solo te casas con un hombre o una mujer, en cierto sentido te casas con su pasado. Debido a la neuroplasticidad,
cuanto más pasado haya, más habrá que superar. El doctor Steve Wilk ha sido terapeuta en California durante más de 3 décadas. Ha asesorado a muchas mujeres que algún día posaron para las populares revistas masculinas, así como a algunas ex-strippers. Estas mujeres solían tener dificultades para alcanzar la satisfacción sexual. Aunque parecían tener experiencia en sexualidad per se, casi no entendían la intimidad sexual ordenada por Dios dentro del matrimonio. Sus conexiones previas con el sexo tenían que ver con el poder y el dinero. Cuando se suponía que la intimidad sexual consistía en construir una relación íntima con un hombre que realmente les importaba, el camino hacia una relación verdadera era muy difícil de encontrar. Como resultado, tuvieron que realizar una gran labor de sanación espiritual y psicológica para poder entrar en una relación mutuamente satisfactoria. Tuvieron que desaprender los antiguos patrones de supervivencia psicológica, fingir, ocultarse y manipular, y aceptar las realidades matrimoniales, a veces aterradoras, de la vulnerabilidad y la conexión. Pero aquí está la buena noticia. El Dr. Wilk ha visto a numerosas parejas sanar todo tipo de pasados sexuales para disfrutar de relaciones sexuales muy satisfactorias en el matrimonio, hasta el punto de que los pasados sexuales ni siquiera se pueden comparar con el sexo en el matrimonio. El Dr. Wilk explica la diferencia a sus clientes de esta manera. Antes, el sexo siempre tenía que ver con el dinero, el placer propio, el poder o la manipulación. Ninguno de los dos se ha entregado nunca en una relación en la que se les ame, se les cuide y se les proteja de verdad, y en la que haya cobertura espiritual a través de la oración y la palabra. Nunca han conocido el sexo del Cantar de los Cantares o del Jardín del Edén. Esta será la primera vez que experimenten el sexo en el contexto que Dios creó para que ambos lo disfruten. No tienen ni idea de lo diferente que será este tipo de sexo. Para ser justos con las parejas en estas circunstancias, el Dr. Wilk sugiere que llegar a este punto requiere una enorme cantidad de trabajo clínico, espiritual y psicológico para reemplazar los viejos hábitos por otros nuevos. Las parejas potenciales con antecedentes clínicos e historias deben prepararse para el matrimonio con un profesional de confianza para aprender a amar de manera que honre a Dios. Puede que te parezca exagerado acudir a un profesional, pero si tu pasado es complicado, se necesita experiencia. Si te rompes un brazo o te desgarras un ligamento, necesitas algo más que un yeso. También necesitas fisioterapia. El mismo principio se aplica en el ámbito espiritual. Una vez que se ha tratado y reparado el daño, sigues necesitando ejercicios psicológicos y espirituales para recuperar la salud plena. Si una mujer sabe que ha sido perdonada, comprende la gracia de Dios y es amada por un hombre que está en sintonía con ella, espiritual, relacional y emocionalmente, normalmente se derretirá en sus brazos. Su pasado no arruinará su futuro. La única excepción es si ha habido uno o varios momentos de trauma sexual grave, lo que requiere un poco más de terapia. Y un hombre que se ha arrepentido de ver a las mujeres como conquistas, o que tal vez ha tenido que superar el abuso de un familiar mayor, puede finalmente ver el sexo como una experiencia mutuamente placentera que trae sanación y consuelo en lugar de alienación, vergüenza y dolor. Lo que significa, parejas, que si alguno de ustedes tiene un pasado que todavía les hace estremecer, deben buscar el mejor asesoramiento que el dinero pueda comprar antes de contraer matrimonio. Cuando se trata de la salud psicológica, la mayoría de nosotros no sabemos lo que no sabemos. El pasado sigue obstaculizando nuestro placer presente, pero no nos damos cuenta o no sabemos cómo detenerlo. Sin embargo, gracias a Cristo y a las verdades cristianas del perdón y la redención, si enfrentas honestamente tu pasado, el disfrute sexual saludable es una expectativa realista para tu matrimonio. En resumen, tanto para los hombres como para las mujeres, los pecados sexuales del pasado tienen consecuencias que a menudo deben superarse, incluso después del perdón. Si la persona con la que estás pensando casarte ha lidiado o está lidiando con su pasado de una manera sana, madura y centrada en el Evangelio, puedes seguir adelante con cierto grado de confianza.
Si descubres que tu pareja te miente, vuelve a caer en los mismos patrones poco saludables de siempre, o se niega a hacer el trabajo mental, espiritual y físico necesario para sanar por completo, como buscar asesoramiento o asistir fielmente a las reuniones de un grupo de recuperación, la cama matrimonial puede acabar convirtiéndose en uno de los lugares que menos te gusten en este mundo. Una confianza sagrada. Una de las cosas que me encantan del matrimonio es cómo Dios une a dos personas quebrantadas y asegura una relación de pacto que les proporciona la estabilidad necesaria para sanar y crecer buscando la justicia. Sin embargo, es necesario calcular el costo al determinar cuánta sanación necesita tu futuro cónyuge. Antes de casarte, es esencial que hables de tu pasado sexual, no con excesivo detalle, pero sí con la suficiente franqueza como para que ambos puedan evaluar con honestidad los problemas a los que se enfrentarán después del matrimonio. Déjame explicarlo de esta manera. Si me casara ocultando una deuda de $100,000, un problema de salud grave o un delito grave anterior que dificultara mi futuro empleo, estaría cometiendo claramente un acto de fraude. Del mismo modo, tu futuro cónyuge merece saber cuánto esfuerzo le va a costar participar en una relación sexual sana y que honre a Dios contigo. Amy tuvo un novio anterior que rompió con ella porque, según él, su pasado sexual era demasiado para él. Ahora casada, Amy dijo: en ese momento pensé que su afirmación era una horrible negación de la gracia de Dios, y lo ridiculicé por ello en privado. Ahora lo veo como una provisión de Dios para mí. Tyrell no se siente agobiado por mi pasado, y yo no me siento agobiada por el suyo. Hemos sido honestos al respecto y ambos nos sentimos preparados para aceptar las deficiencias del otro, sea lo que sea que eso signifique. Estamos comprometidos a recorrer el camino juntos hacia la plenitud y la sanación. Si después de conocer suficientemente el pasado de tu pareja, crees que la persona está sana y en proceso de sanación, no es imprudente casarte con ella. Un hombre recibió un consejo maravilloso de su padre. Después de que su novia le confesara su promiscuidad premarital, el padre del joven le dijo con mucha sabiduría: tienes que decidir en tu corazón que nunca, ni en el calor de una discusión, ni bajo ninguna circunstancia, utilizarás su pasado como arma. Una analogía. Es amable y generoso asumir la deuda de alguien cuando se convierte en tu cónyuge, pero sería cruel y trivial seguir recordándole después de la boda lo que podrías haber comprado si no hubiera acumulado esa deuda. No tienes por qué asumir la deuda de alguien, pero si lo haces, no la utilices para menospreciar o avergonzar a esa persona. Del mismo modo, puede ser amable y generoso casarse con una persona con un pasado más complicado que el tuyo, pero si te casas con esa persona, socavarás la seguridad, la intimidad y la estabilidad de tu matrimonio si lo utilizas como arma. El sexo es una herramienta poderosa. En un matrimonio sano, si se utiliza adecuadamente, puede ser nada menos que glorioso. Como personas que creemos que Dios es el creador de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, debemos estar deseosos de aceptar su buena obra. Pero ten en cuenta lo siguiente: cuanto más poderosa es la herramienta, más entrenamiento y precaución necesitas para aprender a usarla. De eso se trata este capítulo. No se trata de asustarte para que huyas del sexo, sino de ayudarte a llevarlo más lejos de lo que quizás jamás hubieras soñado, como servidor de tu intimidad, protector de tu pureza, renovador de tu relación y lugar muy sagrado de placer. Preguntas para reflexionar. Número 1. ¿Sabías que el sexo tiene un impacto químico y relacional en las personas? ¿Cómo debería influir este conocimiento en tu manera de ver el sexo prematrimonial? Número 2. ¿Por qué crees que existe el estereotipo de que las parejas son muy activas sexualmente antes del matrimonio, pero que el sexo se vuelve monótono poco tiempo después de casarse? ¿Es posible evitar este declive? ¿Qué puede hacer una persona soltera desde ahora para no caer en esa dinámica?
Número 3. Considera la siguiente afirmación. Desde cualquier punto de vista, las relaciones sexuales antes del matrimonio no son útiles. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo y por qué? Número 4. ¿Puede una pareja saber si es sexualmente compatible sin mantener relaciones sexuales? ¿Qué tan importante es esto? Número 5. ¿Qué relevancia tiene para ti conocer el pasado sexual de la otra persona? ¿Hasta qué nivel de detalle crees que es necesario o conveniente abordarlo? Número 6. ¿Qué medidas prudentes puede tomar una persona para evaluar el pasado de su pareja? En tu opinión, ¿qué podría considerarse un pasado especialmente problemático? ¿Cómo puede discernirse si alguien ha sanado y superado su pasado sexual, ya sea promiscuidad, consumo de pornografía o experiencias de abuso?